¿De qué se trata? ¿Cómo estás, Maggie? Hola, Maggie. Hola, qué mejor inspiración que Alejandro Sanz para iniciar con este tema. Claro. ¿Y qué estamos viviendo con los hijos? Ustedes que tienen hijos y que convivimos constantemente con niños, el contexto es que estamos en una época de ausencias. Totalmente. La pandemia nos dejó un duelo y esta ausencia, tenemos ausencia de tiempo, ausencia de conexión, ausencia de confianza. Totalmente. Es uno de los puntos que más se vulnera. Sin embargo, a ver, aquí ¿cómo sería? Es los papás, o sea, nosotros como padres no confiamos en los hijos no confían en nosotros, o cómo estamos inspirando a que los hijos se acerquen. Sí, exacto. Yo siento que es como de las dos partes. Creo que la tecnología, como siempre lo hemos dicho, sí es algo que ayuda mucho, pero también ha sido un obstáculo, porque tus hijos tienen un aparato en la mano y tú les puedes hablar 20 veces y no te escuchan, ni te voltean a ver a la cara. Igual los papás, estamos tan metidos en estos aparatos que ya no existe ni siquiera el contacto visual. Yo ya no sé si mi hija me está diciendo la verdad o no. Digo, yo tengo el caso de mis hijos pequeños. ¿A ti no te tocó vivir esa época tan fuerte cuando tus hijos estaban pequeños? No, No había redes, pues. Digo, no soy el mejor papá o al menos no me considero el mejor papá, pero, híjole, yo sí traté de tener un poquito más de comunicación. O sea, tener comunicación como mínimo. O sea, Sí, porque si no tienes comunicación con tus hijos, yo creo que se deriva todos los elementos o todas las palabras fuertes que mencionaste. Y acabas de decir un punto. Decimos, estoy disponible, pero no estoy presente. Ajá. Y entonces, esa ausencia genera una desconfianza. Y véanlo, obsérvenlo constantemente, vamos caminando por la calle y la verdad sí es cierto, ya no nos miramos a los ojos, ya no hacemos esta conexión. Es más, estamos hasta la defensiva y en función, fíjense, ¿y qué nos va a separar que confiemos, en este caso, en nuestros hijos? Que nos quejemos constantemente, que juzguemos, que critiquemos, el hecho de... Que comparemos. ¿sí? Que tengamos una exigencia, una expectativa constante, ¿sí? Es que yo espero que mi hijo sea de esta manera. Todo esto me aleja de estar presente. ¿Y qué es lo que hay que trabajar? Hay que trabajar en una confianza consciente. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo puedo hacer yo para que mi hijo se acerque a mí? Porque muchas veces digo, es que estoy ahí en mi casa, sí, pero estamos haciendo cosas. Estamos haciendo actividades. Oye, y el es hacer como un distancia. ejemplo podría ser que lleguen de la escuela o que lleguen, no sé, oye mamá, déjame, ¿te puedo platicar algo? Espérame poquito, déjame nada más mandarle el mensaje a tu tía, espérame, es que estoy trabajando. Eso podría ser que a lo mejor ellos en el momento quieran decirte algo y que tú no les des como el tiempo y el espacio para poder escucharlos. Eso podría ser parte de no estar generando una confianza efectiva. Es que ahí seguimos ausentes. Yo estoy resolviendo un problema o una necesidad y entonces eso me lleva a estar ausente. Espérame un poquito, espérame, eso que acabas de decir. Aguántame. Entonces eso me bloquea constantemente de esta presencia. Porque la presencia sería estar conectado con lo que está pasando y con la necesidad de los hijos. Y no importa la edad que sea, que porque están chiquitos o porque son adolescentes o incluso que son adultos. Claro. En todos los momentos, los hijos necesitamos de nuestros papás. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Les vamos a hacer 4 pilares que van a edificar la confianza, ¿sí? Si esto fuera, yo quiero la confianza, esto significa la confianza, ¿sí? Voy a edificarla. Esta es la base. Uno de los pilares sería el autoconocimiento. ¿El autoconocimiento qué significa? Trabajar en nosotros mismos. Yo necesito conocer cuál es mi historia y cuáles son mis heridas como papá para que entonces pueda saber cuáles son mis deficiencias. Si yo tuve una infancia donde tuve papás que me abandonaron emocionalmente o que sentí rechazo, ¿cómo voy a vivir esta conexión con mis hijos? Obviamente no va a estar. Entonces, este autoconocimiento significa conocer mi vulnerabilidad. Y cuando yo conozco y reconozco mi vulnerabilidad, entonces puedo decir, Ok, ya sé cómo llegarle a mis hijos. sí, decir, híjole, algo me pasa que cada vez que conecto, acuérdense que la crianza de los hijos me va a conectar con mi propia historia. Claro, y reconocer. Inconscientemente, de manera inconsciente. Entonces, cuando yo lo reconozco, entonces digo, ok,
pues es que algo me pasa al respecto, ¿no? Me Primero, checa aquí. ajá. ¿Y cuál sería el siguiente punto? Ahí está. La siguiente sería que pueda conectar, estar presente, la presencia, respeto, conexión, ahorita lo que veníamos diciendo. Cuando yo puedo estar presente, sintiendo lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es conectar, ¿sí? Y entonces los juicios o mis expectativas bajo la guardia, porque digo, ay, aquí estoy. Solamente estar. Maggie, ¿cómo actuar? Ahorita yo sé que te falta otro pilar más. Digo, no lo sé, de repente los padres pues no nos enseñan obviamente a ser papás, ni existe un manual. Y vamos aprendiendo conforme a la marcha. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, que creo que cometemos mucho estos errores, que de repente se acercan los hijos, a lo mejor en adolescentes o quizá pequeños, en donde te cuentan cosas que a lo mejor te pueden, no sé, te voy a poner un ejemplo. Oye, mamá, necesito platicar contigo, fíjate que pasó una situación en donde me ofrecieron droga o estuve en una fiesta en donde hubo tal situación y entonces a lo mejor no sé de qué manera podríamos actuar y lo que haces es de, ¿cómo? Pero te dije que no te juntaras con esos amigos y te dije que la droga es... Entonces, me imagino que esa reacción de uno tiene mucho que ver con las distancias que podemos llegar a tener con nuestros hijos. Pero aquí volvemos al mismo punto. Son mis juicios y prejuicios y mi historia la que me lleva a juzgar. Tu educación también puede ser. Claro, sí, mi historia, o sea, mi educación, mi ancestralidad, todo eso me lleva a responder, a actuar de manera impulsiva y en función a lo que creo. Acuérdense que creer es crear y lo que yo creo es lo que estoy, bajo mis conceptos, es lo que estoy creando en mi experiencia. Que ahorita yo creo que te voy a contestar eso con otra actividad que vamos a hacer. Después, Curi, ¿me ayudas? Validación. El validar significa mis necesidades y mis emociones. Comprendo que te sientas de esta manera. También es muy difícil para mí a veces estar contigo. Sé que a veces no te gusta que esté en el celular y que a veces no te escucho, sin embargo necesito resolver esto. Acuérdense que los niños integran, y adolescentes sobre todo, integran el mundo en función a la información que les damos. Y cuando yo elaboro hasta lo más obvio que estoy haciendo, entonces estoy edificando el contexto. Porque el otro no entiende lo que estoy haciendo. Claro. ¿Sí? ¿Cuántas veces estoy ocupado y estoy contestando un mensaje y de repente, oye, no me estás poniendo atención? Y dice, espérame. Y la otra persona se molesta porque le interrumpes, pero tú no sabes qué es lo que está pasando con la otra persona. Entonces, no podemos ser adivinos de las necesidades de los otros. Entonces, eso es validar y expresar. Y por último, sentido del humor. Uno de los puntos que nos pasa como padres es que nos hacemos muy responsables según esto y se nos olvida reírnos y se nos olvida que nos podemos equivocar, que no somos perfectos. Y ahorita, como tú decías, es que no he sido el mejor padre. Ese es un juicio que tienes tú. Porque ¿qué es mejor? Ser mejor padre. ¿Según quién? ¿Dónde está el librito? No que no lo ¿Sí? sé. Pero Para tú no te consideras. Claro, no. Sí, no, yo no, también, no, a mí me no, preguntas y yo te considerar. digo, pues yo tampoco pues no me es que siento... nadie lo somos. Aprendemos en el camino. Ser padre se aprende en el paréntesis, camino. pero me gusta mucho, por ejemplo, que mis hijos me digan, eres el mejor papá del mundo. Porque para ellos nosotros lo sí es. Claro. somos, eso está padre. Pero Sí, esta creencia que tenemos o que aprendimos cómo es ser el mejor papá, estas son creencias. Al final es mi historia la que me va a edificar la confianza. Claro. Entonces el sentido del humor también nos ayuda a relajarnos un poco y decir, ay, sí, la regué, fuiste el mejor papá porque son los mejores recursos que tenías cuando los viviste. Claro. Punto. Que ahora dices, no, es que podría haberlo hecho diferente. Esa es otra historia. Sí. Es lo que había, Es lo pues, que en había. ese momento Exacto. fue lo que diste. Conocimientos que Exacto. tenías. Alguna vez leí una frase que decía, basta con que seas un buen papá. O sea, no busques ser a lo mejor el papá perfecto o el mejor papá o mamá. Con que seas un buen papá, me imagino Claro. que con estos 4 pilares que tú nos dices se puede generar bien esa conexión con tus hijos. Yo te quería preguntar, sabes que hay papás que son mucho más autoritarios y creo que esto te cierra las puertas por completo cuando tu hijo tiene algún problema para que se acerque a ti. Y muchas veces dicen, soy su papá, no tengo que ser su amigo. Yo también creo que no se debe de confundir una cosa con la otra, pero ¿qué le podrías decir tú a estas personas que de repente invalidan los pensamientos de sus hijos o Mira, hacen creo que ahí alguna de entré en estas siguiente actividades? actividad. Yo los reto a los papás, ahora que es el Día del Niño, no importa la edad que tengan, porque los hijos son hijos,
es que se sienten, así como, ¿se ven al espejo ustedes todos los días? Sí. Pues siéntense, si nuestros hijos son un reflejo, una proyección de nosotros mismos, hay que sentar y poner un espejo y sentarnos con estos hijos. Y preguntarles, no desde, desde lo que yo creo que es cómo tengo que educar, sino desde, preguntas abiertas. ¿Cómo te sentiste en la escuela? ¿Qué te tiene molesto? ¿Qué es lo que te gusta? Abrir, sentarte y de verdad estar presente. Porque si ese es uno de los puntos que nos alejan, nos distancian, la desconfianza, entonces el volver a estar presente es volver a sentarme con mi espejito y decir, voy a estar. Calidad, conexión, presencia. ¿Sí? Es autoconocimiento. La edificación es autoconocimiento. ¿Sí? ¿Cómo les dije la otra? La conexión. La conexión, Ajá. ¿sí? La autoconexión, la autoconexión, la Validación La presencia. y sentido del humor. Ajá. Sentido del humor. Esas son las cosas. Así que Y como dices tú, a cualquier edad. a cualquier edad, a mí me tocó, no voy a decir cuál de mis hijas, pero me toca que me llega una de mis hijas que me causó mucha risa y la escuché y me dice, mamá, te tengo que contar algo que es muy importante para mí, pero me lo dijo en un tono como serio, ¿no? Ajá. Y entonces me senté y le digo, ¿qué pasó? Es que fíjate que me dejaron. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te deja? Es que, entonces me platica ella una historia, ya como en su parte emocional, como de las relaciones de noviazgo, ¿sabes? Toda chiquita. Y entonces yo en ese momento, y te lo juro que en mi cabeza era de, ponte a estudiar, no estás en edad de, pero dije, es que si yo hago eso, porque ella yo la veía que le había afectado, invalidas. estoy invalidando. Y es lo que tú decías hace ratito. Eso es lo que yo creo, Eso pero es lo la que- necesidad es lo que es. Exacto, entonces le digo, la voy a escuchar. La escuché, terminó de platicarme todo y le digo, ¿cómo te sientes con esto? Pues me siento así. Le dije, bueno, ¿hay manera de cómo trabajarlo y solucionarlo? Sí, lo voy a escribir para sacar todo lo que traigo. Escríbelo. Y ella tiene un diario y escribe todas sus cosas. Y me dice, mamá, esto tú no lo puedes ver porque es mi diario, pero te lo quise compartir. Entonces, a mí se me hizo padre. Puntos Y casi no que estoy más porque es trabajo que- todo el tiempo, Maggie. Y para mí la culpa, lo trabajamos en estos días. Yo decía, ay, es que no tengo tiempo yo para mis hijas. Pero ese momento dije, estuve ahí. Eso se me hizo padre. Y volvemos al mismo punto. Puedes expresarle y validarte también lo que tú sientes. Por eso el autoconocimiento es la herramienta para poder darme cuenta Ya te cómo entendí. estoy. ¿Sí? Bueno, pues es un tema que da mucha tela que cortar, ¿no? ¿Cómo lo cerraríamos, Maggie? ¿De qué forma? Sobre todo para todos los papás que quizá no tengan esa comunicación que quisieran tener con sus, ¿Cómo con sus hijos. abrirla? Exactamente. Atrévanse a vivir su vulnerabilidad y a estar con sus pequeños espejitos, que son sus hijos. Es el reflejo. Atreverse. Sí, es cierto, somos el reflejo. A dar Tal ese cual, paso. sí, y como hijos y como padres. Sí, Ambos. totalmente. Sí, porque luego es, yo espero que mi papá, no, tú hazlo. La edad que Acércate. tengas, Vámonos. acércate. Sí. Sí. Porque